Bendito Padre Celestial, con gratitud y alegría, Señor, venimos a usted en esta hora para rendirle homenaje como el Creador del cielo y de la tierra. Queremos agradecerle porque en Cristo usted nos ha regalado todo el tesoro del cielo y podemos alcanzar, Señor, a través de sus méritos y de su justicia, el perdón de nuestros pecados. Gracias porque usted ha hecho provisión para ese perdón y para la salvación de las personas. Gracias porque es posible una transformación del carácter. Es posible ser perdonado y es posible, Señor, ser perfeccionado en la justicia de Cristo. Le ruego una bendición para mis hermanos que hoy han llegado hasta ahora también para adorar, para instruirnos y ser bendecidos con el estudio de su palabra. Estoy orando especialmente por nuestros hermanos fieles en cualquier lugar donde se encuentren. También oro por aquellos que están conociendo la verdad para obedecerla. Y también, Señor, por cada hogar que representamos nosotros. Por favor, bendice a nuestros hijos, Señor, ayúdalos a comprender la verdad. Que el Espíritu Santo los convenza de pecado, Señor, de justicia, de juicio. Ayuda a nuestros hermanos, también a nuestras esposas, a los esposos de las hermanitas. Bendíceles, Señor, donde quiera que estén, protégeles. A nuestros padres y madres, Señor, ayúdales. En su vejez, sosténlos, dales fortaleza y ánimo. Si hay alguno que está triste o desanimado, fortalécelo y que en esta hora podamos ser instruidos según su voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de saludarles, después de haber invocado la presencia del Señor para esta hora, con el fin de poder trazar este estudio, ¿no? Cerrar con este estudio que hemos venido haciendo en la escuela sabática. Hoy hemos titulado el tema para esta tarde, así como ustedes quizás, hermanos, acaban de leer aquí, ¿sí? Dice... eh, desmontando el engaño de la falsa interpretación de la carta de Elena White dirigida al pastor Baker. En esta carta, la hermana White escribió consejos generales y prácticos a los esposos Baker, y entre esos consejos hubo una amonestación, una reprensión, una corrección que la hermana White le hizo al pastor Baker, que ella misma en su inicio de la carta describe como un hombre desanimado, desmotivado, que estaba pensando que todo su trabajo que había hecho era innecesario o fallido, que no estaba sirviendo, y que tristemente a esto lo había llevado el prestar oídos a una falsa enseñanza de la época, era el arrianismo y el adopcionismo. Se había contagiado de esta doctrina de demonios el pastor Baker y por lo tanto estaba enseñando de esa manera porque él era un pastor prominente dentro de la iglesia adventista. Tanto así que su trabajo duró hasta muchos años después de que la muerte de la hermana White. Afortunadamente este pastor abrazó el consejo y se arrepintió. Pero algunas frases utilizadas en esta carta al pastor Baker han servido para que los instrumentos de Satanás tuerzan, le den otra interpretación y crean que están ayudando a la hermana White a decirle al pastor Baker lo que ella nunca le dijo ni le escribió. Entonces han torcido las palabras sin tener en contexto claro lo que estaba pasando con el pastor Baker. ¿Cierto? Hoy queremos hacer un breve resumen y la conclusión de esa carta, ¿sí? Esa carta se encuentra en el manuscrito liberado número 414. Está dentro del libro La palabra se hizo carne, donde el pastor Ralph Larson presenta
100 años de Cristología en el Adventismo del Séptimo Día. En ese libro se encuentra un análisis de la carta Baker. Por eso, este tema es el complemento o la conclusión del tema que estamos presentando desde la mañana, que se llama Examinando el Consejo Cristológico de Elena White en la carta Baker y su interpretación por Ralph Larson. Realmente lo que estamos haciendo es eso, examinar ese consejo cristológico que está en esa carta de la hermana White al pastor Baker, teniendo en contexto claro del problema que tenía el pastor Baker, haber abrazado el error del adopcionismo y del arrianismo. Entonces, Ralph Larson hace un análisis de esa carta, ¿cierto? Y él puntualiza muchas cosas al respecto. La carta Baker, les decía, es conocida dentro del adventismo de la denominación. Aquí está la evidencia. Cuando ellos, por allá desde 1990, en ese ministerio que tienen, que se llama Hope International, ya tenían en esta revista llamada Nuestro Firme Fundamento, tenían ya referencia sobre la carta Baker y en esta revista, Nuestro Firme Fundamento, escribían algunos autores prominentes, ¿cierto? Algunos autores prominentes como podemos ver aquí Dennis Prieb, que a pesar de que conoce la verdad del historicismo, nunca salió de la corporación. En esa revista Firme Fundamento, Nuestro Firme Fundamento, estaba en ese entonces de redactor de la revista, redactor principal, el pastor Ron Spear, que también conoció el adventismo historicista. También estaba Russell Standish y Colin Standish, que conocieron y escribieron del adventismo historicista, pero no salieron de la corporación. Y está también el pastor Ralph Larson, como escritor de un artículo de esta revista, pero en esta revista no se presenta realmente todo lo que el pastor Larson en este libro presenta, ¿sí? Aquí hacen mención de la carta Baker, la presentan, pero no presentan en su totalidad, porque en este libro el pastor Larson descorre el velo del engaño de los intérpretes adventistas que tuercen las palabras de la hermana White dirigidas al pastor Baker para enseñar que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, como la de Adán antes de la caída. Esta carta, Baker, fue incluida en 1957 en el libro Preguntas sobre Doctrina. Recuerden que ese libro contiene la bifurcación del adventismo, el otro camino teológico que tomaron los adventistas a partir de esa época, respecto a los engaños evangélicos y católicos, abrazando esas doctrinas que ya nosotros conocemos, entre ellas la naturaleza no caída de Cristo, o sea, la naturaleza prelapsariana como la de Adán antes de que Adán pecara. Bueno, al respecto de esto hemos mencionado algunas cosas importantes, ¿verdad? Y dentro de las conclusiones que Ralph Larson hace después de analizar la carta, estudiar el contexto, Ralph Larson ha dicho aquí en letras rojas que Elena de White estaba aparentemente respondiendo a las necesidades de un problema completamente diferente. La hermana White no estaba tratando de escribirle al pastor Baker eh, sobre, sobre la naturaleza de Cristo como tal. Ella estaba enfrentando el problema de que Baker se había envuelto, infelizmente, se había envuelto en los errores cristológicos del adopcionismo. Ese era el problema que ella estaba enfrentando, ¿sí? Los errores cristológicos del adopcionismo. Él dice así exactamente en el análisis que hace de la carta,
que Elena de White estaba respondiendo a las necesidades de un problema completamente diferente, ¿cierto? Los infelices envolvimientos del pastor Baker con los errores cristológicos del adopcionismo. Y también dice, mi análisis de la carta Baker, presentada en las próximas páginas, me ha llevado a la conclusión que el adopcionismo fue el error contra el cual la hermana White estaba alertando a Baker. ¿Sí? Esa fue la razón, haber abrazado el adopcionismo por parte del pastor Baker. Y también dice él, algunos han estudiado la carta de Elena de White al pastor Baker y tal vez debido a una falta de familiaridad con los errores cristológicos del adopcionismo que ella estaba rechazando tan fuertemente, han tenido dificultad con la expresión que en la carta dice, ni por un momento él tuvo propensiones pecaminosas. Ella le estaba amonestando al pastor Baker porque él era el que lo estaba presentando a Cristo como con propensiones pecaminosas. Inclusive, como había abrazado la doctrina del adopcionismo, Baker estaba presentando a Cristo como si alguna vez en su vida Cristo hubiera pecado. Entonces ella le escribe a Baker, confrontándolo, ¿verdad? Amonestándolo con amor, una carta muy extensa, amonestándolo, dándole consejos prácticos, pero dedica 2 páginas a aconsejarlo sobre la doctrina de Cristo que él estaba presentando erradamente. Ese contexto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, hermanos, y las personas que escuchan. ¿Qué hemos analizado en esta mañana? En nuestro tema anterior, hemos presentado el texto total de la carta Baker. Hemos revisado el consejo cristológico de la de White, el pastor Baker. Lo hemos leído, el consejo cristológico que ella le dio. En el apéndice B del libro, presentamos un análisis que hace el pastor Larson de la carta Baker, que hoy lo vamos a concluir. Y vimos los problemas de el pastor W.L.H. Baker que hicieron necesaria la carta con consejos por parte de Elena de White. Este punto pienso yo que es el tema central del libro, realmente. Cuando el pastor Larson pone en el libro cuáles eran los problemas que la hermana White estaba confrontando al pastor Baker, cuál era el problema en el que había caído Baker y su esposa, que el problema doctrinal acerca de la doctrina de Cristo, valga la redundancia, ¿cuál era el problema que ellos tenían? Que hicieron obligatorio que la hermana White escribiera esta carta con consejos para ellos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y entonces el pastor Larson en su libro presenta en qué creen los modernistas y los adopcionistas. Destaca los puntos de vista del adopcionismo para, para darnos a conocer el problema en sí, que era lo que estaba creyendo Baker, y la razón que a ella la llevó a escribirle esta carta, porque Baker había abrazado el adopcionismo, y en ese adopcionismo se cree que Cristo, en primer lugar, su nacimiento no fue milagroso. Se cree que Cristo en algún momento de su vida pecó, y se cree que Cristo no era divino, revestido de humano ni combinado con humanidad, sino solamente humano. Entonces, en base a esos problemas, la hermana White le escribe a Baker esa carta corrigiendo todos esos puntos de vista. Bueno, y entonces después ya el pastor Baker concluye lo pertinente. Bueno, entonces esto es lo que hemos revisado. En esos consejos hay una frase donde ella le escribe a Baker diciéndole, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. ¿Por qué le escribe esto? Porque Baker estaba presentando a Cristo como como un ser que en algún momento pecó. Estaba presentando a Cristo como cualquiera de nosotros
con propensiones malignas, pecaminosas. Y la hermana White le corrige y le dice, en él nunca hubo ni siquiera un pensamiento mal. Todas las pasiones con las que vino Cristo como humano, las controló. Él no le dio lugar a las propensiones malignas, que son pecado y que llevan a cometer el acto del pecado. Él no le dio lugar a eso. Él no tuvo que eliminar ninguna propensión maligna porque nunca la tuvo. Pero las propensiones naturales que nosotros tenemos, Él sí las tuvo. Él las controló, Él no las cultivó para el mal, por lo tanto no se convirtieron en pasiones pecaminosas. Nosotros nacemos con pasiones y propensiones naturales, las cultivamos para el mal, nos hicieron pecar o cometimos pecado, se convirtieron en propensiones pecaminosas malignas, tenemos que eliminarlas con la ayuda de Dios si queremos ir al cielo. Por eso ella le dijo, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Pero los nuevos teólogos, intérpretes de la hermana White, ¿cierto? Para torcer la verdad, han dicho que la hermana White no tuvo estudios, que no fue capaz de hablar claramente, que no fue capaz de expresar lo que ella quiso decir, y entonces ellos le ponen su propia interpretación y dan a entender a la gente que cuando la hermana White le dijo a Baker que ni por un momento hubo en él, en Cristo, una propensión maligna, lo que estuvo enseñando fue que Cristo nació con una naturaleza como la de Adán antes del pecado, una naturaleza inmaculada, una naturaleza no caída. Y este es realmente el problema grande, el problema de un falso Cristo al que nos estamos enfrentando ahora con el adventismo corporativo que abrazó doctrina evangélica y católica, porque ellos lo creen así, ¿verdad? Bueno, dice, estas palabras han sido usadas como palanca a través de la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llevada a abandonar una firme posición cristológica ya establecida y cambiarse hacia otra totalmente diferente posición cristológica. Esta parte que está aquí, escrita por el pastor Larson, no aparece en esta revista, no aparece. Aparece en el libro, pero no aparece en la revista de la Iglesia Adventista que menciona la carta Baker, ni tampoco va a mencionar para desmontar el error, ¿cierto? Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Ya vimos quién era el pastor Baker, en dónde trabajó, los consejos que la hermana White le hizo a él, ¿cierto? ¿Cierto? Este consejo cristológico de la hermana White al pastor Baker, todo lo que ella le escribió en cuanto a la doctrina de Cristo y que está consignado en las páginas 11 a la 13 de la carta 8 de 1895, dirigida a W. H. Baker y su esposa. ¿Sí? Un manuscrito liberado o revelado se llama. En Washington, D.C., el 12 de febrero de 1975, se publicó esta carta. Fíjense, en 1975 se conoció este manuscrito liberado, porque antes esa carta no había sido publicada, ¿sí? Era una carta personal que ella le dirigió al pastor Baker y a su esposa. Ella no publicó esa carta en ningún periódico, ni tampoco la dirigió a la iglesia adventista en general, ni tampoco se la dirigió a los otros pioneros adventistas. Bueno, esta carta está escrita en las páginas 184 y 100, a la 190 del libro La palabra se hizo carne de Ralph Lance. Bueno, esas preocupaciones que ella expresa en esa carta eran que el peligro de darles a entender a las personas que Cristo podría haber pecado, en el sentido de que Cristo en algún momento pecó, en algún momento que Cristo pecó. Ese era el peligro, esa era la preocupación, ¿cierto? Ella rebatió eso, ¿cierto? Ella siempre le aconsejó. El segundo preocupación era de que el peligro inminente de hacer a Cristo
totalmente humano, tal como uno de nosotros, ¿cierto? Sin ser divino, revestido de humano, sino solo humano como nosotros somos. Eso es un problema del adopcionismo, que lo había abrazado Baker y lo estaba presentando, ¿cierto? Eh, también dijimos que ella en esos consejos, eh, le dijo, sea cuidadoso en la carta, extremadamente cuidadoso en relación a la humanidad de Cristo, le dijo. No lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. No lo coloque de esa manera, porque él cuando nació, ¿sí? Nació con inclinación, con tendencia, con naturaleza caída, con pasiones y propensiones iguales a las nuestras, pero él nunca cultivó esas pasiones y propensiones y las convirtió en pasiones y propensiones pecaminosas o malignas o infernales. No, no, él no hizo eso. Él fue puro. Tenía nuestra naturaleza humana caída. Pudo haber pecado o podía haber pecado. Nunca lo hizo. Si él hubiera decidido pecar, lo hubiera hecho, pero él no lo hizo. Pero tampoco él cultivó las pasiones naturales, las cultivó para el mal. No tuvo él malos pensamientos, ni Satanás no tenía nada que ver con él. ¿Sí? No, también dice, él podía haber pecado, él podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él una propensión hacia el mal. Entonces, hermanos, las pasiones y propensiones que no tuvo Cristo son las propensiones malignas. ¿Y de dónde vienen las propensiones malignas? Las propensiones se convierten en malignas cuando nosotros, las pasiones y propensiones naturales con las que nacemos, las cultivamos para el mal, nos espaciamos para el mal en ellas y se convierten en pecaminosas, en pasiones y propensiones para el mal, malas. Y eso ya es pecado. En nuestra mente, cuando cultivamos malos pensamientos o tenemos pecados acariciados en nuestra mente, ya nos convierten a nosotros en pecadores, porque el Señor Jesucristo dijo que aún en nuestra mente podemos adulterar cuando miramos a una mujer para codiciarla. Cuando nos espaciamos en malos pensamientos, ya estamos pecando, ya estamos codiciando, ya estamos violando la ley de Dios. Pero Cristo nunca hizo eso. Él nunca tuvo propensiones malignas o pecaminosas. Él tuvo pasiones y propensiones naturales que las controló y no las convirtió nunca en su mente en pasiones malignas que lo llevaran a ser pecador o a cometer el acto de pecado, lo que nosotros sí hacemos en algún momento de la vida. Nacemos con pasiones y propensiones naturales y como no las controlamos porque hemos descuidado el estudio, la oración y nuestros padres no nos enseñaron desde la cuna los principios correctos de la obediencia y la justicia de Cristo, obviamente nosotros crecimos y en algún momento cultivamos esas pasiones naturales para el mal, se convirtieron en pecaminosas. Pero Cristo no tuvo eso. Por eso él ya dice, él podía haber pecado, sí, porque era humano. Él pudo haber decidido pecar. Él podía haber caído, como cayó Adán, sí, pero en ningún momento hubo en él una propensión hacia el mal. Esto lo tuercen los teólogos modernos para hacerle creer a la gente que Cristo no tuvo nuestras mismas pasiones y propensiones naturales, que Cristo vino con una naturaleza no caída, que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán cuando salió de las manos de Dios, puro, sin inclinación al pecado. En eso está la diferencia. Bueno, ya hemos leído lo que el Consejo le dio sobre a la hermana Fay. Dentro de esas otras preocupaciones, dentro de esos consejos, también está, nunca de ninguna manera deje la más mínima impresión sobre las mentes humanas que una mancha de o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo.
o que él de alguna manera cedió a la corrupción, porque esto enseña el adopcionismo, como el adopcionismo que había abrazado Baker enseña esto, y él de hecho lo estaba enseñando. La hermana White lo aconsejó y le dijo, no lo haga. Y ella le dijo, él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado, pero él es llamado ese santo ser, el Hijo de Dios, porque el adopcionismo enseña que Cristo fue adoptado en algún momento de la vida, en su bautismo o en su resurrección, pero que en su primera parte de la vida, así como lo enseña el arrianismo, en algún momento de la vida él pudo haber pecado. Bueno, hermanos, aquí hay otros consejos, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero llegar es precisamente a retomar aquí este punto. ¿Cuáles eran los problemas en la experiencia del pastor Baker que hizo necesaria la carta con consejos por parte de Elena de Juan? Bueno, entonces ella, después de escribirle unos consejos prácticos, ¿sí? Le va a decir, le va a amonestar a que no siga enseñando el adopcionismo y le corrige, le hace nuevamente la amonestación. Le dice que el nacimiento de Cristo fue un milagro, que Él es el Hijo de Dios, que Él no cultivó las pasiones y propensiones naturales para el mal. Pero los modernos teólogos tuercen todas esas palabras y le hacen decir a la hermana White lo que no dijo. Ellos le enseñan a la gente que la hermana White, cuando le escribió a Baker, le estaba diciendo, hermano Baker, usted ha estado errando creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Y eso es totalmente una tergiversación de la carta Baker. Bueno, acá en esta parte, hermanos, debemos entender que el pastor Larson va a hacer un análisis de esa carta y él dice, primero, el mensaje es entendido como una advertencia. La carta Baker no era un compendio doctrinal que la hermana White estaba enseñándole a todos los pioneros o a toda la iglesia adventista y que estaba publicando en todas las revistas y periódicos de la época. No, la carta Baker era una amonestación, una advertencia, un consejo, un mensaje a un pastor que estaba errando, abrazando el adopcionismo. ¿Sí? Segundo, la advertencia, aun cuando primariamente sea dirigida a Baker, es amplia como para incluir a cada ser humano. Que todo ser humano sea prevenido de esto, del adopcionismo, dijo él. ¿Sí? Tercero, el asunto principal de la advertencia es cristología, o sea, la doctrina de Cristo en general. La doctrina de Cristo en general. La advertencia, cuarto, la advertencia no está limitada en su redacción ni a la naturaleza humana de Cristo, ni a la naturaleza divina de Cristo. O sea, es una advertencia del Cristo completo. La escritora está hablando de Cristo en su totalidad, el Cristo completo, el Cristo entero, el Salvador divino humano, que es tanto Dios como hombre. Esto queda claro en la redacción de la sentencia misma y por el contexto en el cual se aconseja tener cuidado a menos que nosotros perdamos o oscurezcamos las claras percepciones de su humanidad, así como fueron combinadas con su divinidad. La hermana White esta vez dice que en Cristo fueron combinadas la humanidad con la divinidad. Y ese es un problema que nosotros no podemos entender, ni en qué momento se combinaron, ni cómo se combinaron, ni dónde se combinaron. No, no podemos entender eso. Y ella se lo dice en la carta. Hay cosas en las cuales no podemos aproximar pensamientos para no caer en especulaciones. El contenido específico de la advertencia es que seamos cuidadosos para no presentar a Cristo a las personas como totalmente humano, o sea, sin revestir su divinidad de la
perdón, sin revestir su humanidad, perdón, estoy bien, sin revestir su divinidad con la humanidad, sino presentándolo solamente como un ser humano como cualquiera de nosotros. Nosotros no somos revestidos, no tenemos divinidad nosotros. Somos 100% humanos. Y ese Cristo 100% humano era el que estaba presentando Baker, tomado del adopcionismo. Entonces ella le dijo, absténgase de presentar a Cristo como totalmente humano, porque Él es divino revestido de humanidad. Y absténgase de presentarlo a Cristo como uno de nosotros mismos. O sea, ¿cómo? Con propensiones malignas, con propensiones a pecar, con malos pensamientos o como que alguna vez él hubiera pecado, como cualquiera de nosotros. Eso es bien claro en el pastor, ¿cierto? Entonces, después de analizar esto, dijimos que hay muchos grupos de grandes cristianos que han creído que Cristo pudo haber pecado o que pudo haber pecado en la vida de Cristo en algún momento. Y estos grupos han sido clasificados en estas dos categorías, los modernistas y los adopcionistas. Estos dos grupos de cristianos, modernistas y adopcionistas, son los que creen que pudo haber pecado en la vida de Cristo. Estos dos grandes grupos de cristianos, que en algún momento de la vida de Cristo hubo pecado, dicen ellos. Y obvio, esto no es verdad, esto es antibíblico. Y ese era el problema que tenía Baker y su esposa, habían creído esto, ¿cierto? Los adopcionistas, dice Larson, va a hablar de los adopcionistas de la historia antigua de la iglesia. Fíjense que no se refiere aquí a la iglesia adventista, se refiere a la iglesia caída del catolicismo, porque de allá viene esta teoría del adopcionismo. Estos eran un cuerpo significativo de cristianos que creían que Cristo comenzó su vida terrestre como un ser totalmente humano, tal como uno de nosotros, pero que fue eventualmente adoptado para que sea el Hijo de Dios. O sea, para el adopcionismo, Cristo no es el Hijo de Dios en el momento de nacer ni antes de nacer, sino que Él nació y en algún momento de su vida Dios lo adoptó como su Hijo. Y eso es un error, porque la Biblia presenta a Cristo, lo presenta al ángel Gabriel dirigiéndose a María, y en dos ocasiones le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ellos, bueno, los adopcionistas, sus opiniones se encuentran en los escritos de los padres de la iglesia. Son los padres de la Iglesia Católica los que inventaron esta doctrina de que Cristo en algún momento fue adoptado por Dios. ¿Sí? Entonces, en relación a esto, la hermana White le escribió a Baker en la carta, ¿cierto? Le escribió a Baker en la carta, y lo alertó en relación a esto. Entonces, Larson dice, mi análisis de la carta Baker presentado en las próximas páginas me ha llevado a la conclusión que el adopcionismo fue el error contra el cual Elena White estaba alertando a Baker. Ese era el problema y ese es el contexto que los adventistas modernos no tienen para entender la carta, ¿cierto? Bueno, el Larson nos ha dicho también que los pioneros adventistas llegaron en unanimidad a creer lo mismo en varios temas: la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el sábado, la justificación por la fe, el santuario, la reforma pro salud, el mensaje de los tres ángeles, pero no llegaron, sin embargo, hasta ciertos años a resolver con éxito todas sus formas diferentes de entender la naturaleza de Cristo. Fíjense que este era un problema que existía en el adventismo pionero. Como ellos habían venido de diferentes iglesias caídas, se habían traído esas teorías erradas.
y les costó, se demoraron años en ponerse de acuerdo hasta que el Espíritu Santo usó a la hermana White para que en el libro El deseo de todas las gentes corrigiera todos estos puntos errados en cuanto a la naturaleza de Cristo, porque aún entre los pioneros adventistas habían unos que creían en una divinidad limitada de Cristo, como los testigos de Jehová. Algunos eran semiarrianos y era un problema, hasta que la hermana White escribió el deseo de todas las gentes y corrigió este problema, ¿cierto? El arrianismo, lo vimos esta mañana, ¿cierto? Que es el de los testigos de Jehová, que creen que Cristo no era parte de la divinidad, sino que era una forma inferior y menor de la deidad, un Dios menor. O sea, el arrianismo, que viene de Arrio desde el siglo IV, sí, siglo IV de la era, ese es un error que acepta o que limita la divinidad de Cristo, ¿cierto? Que dice que Cristo no existió eternamente con el Padre en algún momento del tiempo, que no, que fue creado y que Cristo fue el mayor y el más supremo de los seres creados por Dios. Eso creen los testigos de Jehová, el realismo, ¿cierto? Pero la hermana White, cuando escribe El deseo de todas las gentes, ¿cierto? Ella corrige eso, porque los pioneros estaban creyendo, entre algunos pioneros, que en eso eran arrianos o semiarrianos. Y ella corrige en El deseo de todas las gentes y les dice que desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, desde la eternidad. Uno, no en sustancia, sino en carácter. El nombre de Dios había sido firmado como suyo por el rabino de Galilea. Él se había anunciado a sí mismo como aquel autoexistente. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy, cuando él pronunció esas palabras, todo el mundo se fue al piso, porque estaba haciendo eco de su divinidad, de su eternidad. En Cristo hay vida original, no emprestada, no derivada. Bueno, entonces, como la hermana White escribió esto en el deseo de todas las gentes, dice Larson, a la luz de estos claros testimonios, los errores cristológicos arrianos se desvanecieron gradualmente. Y por eso ahora, en el adventismo, dice él, yo dudo que haya algún estudiante adventista del séptimo día que aún crea que Cristo fue un ser creado. Bueno, hermanos, él lo dice así, ¿verdad? Pero ya sabemos que inclusive últimamente han surgido algunos grupos de adventistas que se inclinaron por las enseñanzas de Wagner, que terminó en apostasía, en el libro Cristo y su justicia, donde él dice que en algún momento de la eternidad el Padre creó al Hijo. Y esto pues sí es un error grande, ¿no? Todavía existen adventistas que creen que Cristo es un ser creado. Y de hecho, hermanos, de hecho, hay grupos de adventistas que se llaman falsos antitrinitarios. Ellos dicen ser antitrinitarios, pero son falsos. Y a pesar de que son adventistas del séptimo día, creen que el Hijo salió del Padre y que el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo. Y todavía existen. En este punto, Rand Larson quizás no visualizó lo que realmente hasta nuestros días se viene presentando. Porque sí existen grupos de adventistas del séptimo día que todavía creen que Cristo fue un ser creado. Eso es una mentira, ¿verdad? Cristo no fue creado. Bueno, los puntos de vista del adopcionismo. El primer punto de vista del adopcionismo. El primer punto de vista adopcionista dice que, mire, este era la enseñanza de demonios que estaba abrazando Baker y enseñando,
y que por esto la hermana White le escribió esta carta para corregirlo. El primer punto adopcionista dice que Jesús no era hijo de Dios al nacer, que él nació de una mujer tal como lo hacen todos los hombres. Aun cuando él pueda haber nacido de una virgen, este hecho no habría tenido ningún significado teológico. Él nació como hijo del hombre, no como el hijo de Dios. Es un error doctrinal, porque la Biblia presenta a Cristo como el hijo de Dios. Y la hermana Juan le escribió a Baker en la carta, dice esto: pero Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Y presenta el texto de la conversación entre María y Gabriel, ¿cierto? Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que iba a nacer Jesús, dice: será llamado el Hijo del Altísimo, será llamado el Hijo de Dios, porque iba a ser, digamos así, engendrado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. En el vientre de María, el Espíritu Santo iba a hacer posible que el útero de María, el ovario de María sea fecundado y nazca Cristo, se forme la criatura. Es un asunto milagroso que ustedes y yo no podemos entender, ni nunca lo vamos a entender, ¿sí? Pero que el adopcionismo rechaza y dice que eso no era posible, que era insostenible. Y ella le escribió amonestándolo, recordándole a Baker que Cristo es el Hijo de Dios, echando por tierra lo que cree el adopcionismo. El segundo punto de vista adopcionista, ¿qué enseña? El error doctrinal de Satanás acá. Jesús no era el Hijo de Dios durante la primera fase de su existencia terrestre. Él fue un ser humano normal, con exaltados conceptos de pureza y santidad, contra los cuales él luchó heroicamente, pero él no fue en ningún sentido divino. Qué tremendo error. Y Baker estaba enseñando esto. Por eso la hermana White le escribe el consejo a Baker para corregirle esto. Si Baker no hubiera estado enseñando esto, la hermana White no tenía necesidad de escribirle nada a él al respecto. Pero se lo escribió porque Baker lo estaba enseñando. Estaba errado. El adopcionismo, en su segundo punto de vista, enseña que durante esta fase de su existencia, su primera fase de su existencia, ya que él era totalmente y exclusivamente humano, miren, solo humano, él habría tenido las mismas propensiones a pecar y manchas de corrupción, tal como la tienen todos los humanos. Es un falso Cristo, ¿verdad? Él podría incluso haber sido vencido por la tentación y haber realmente pecado. Lo dicen en el sentido de que Cristo sí pudo haber pecado en la primera fase de su vida en algún momento. Ellos aseguraban eso. Bueno, bueno, el pastor Larson dice que eso no puede ser, ¿verdad? ¿No es cierto? Y él cita las palabras de la hermana White cuando le dice que cada ser humano sea alertado. Fíjense, que todas las personas en este mundo sean prevenidas, sean alertadas del terreno, de que no caigan en el terreno de hacer a Cristo totalmente humano, solamente humano, tal como uno de nosotros mismos, porque esto no puede ser. Cristo fue divino, revestido de humanidad. En su humanidad fue como uno de nosotros, sin propensiones malignas. Nunca, dice, de ninguna manera deje la más mínima impresión sobre las mentes humanas de que una mancha de o una inclinación a corrupción hubo sobre Cristo, o de que él de alguna manera cedió a la corrupción. Estas son palabras dirigidas de la hermana White a Baker, y ella lo amonesta claramente porque él estaba enseñando esto. No lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. Él pudo haber pecado, él pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión maligna, porque Baker estaba poniendo a Cristo como lo pone el adopcionismo, que en algún momento de la vida Cristo pecó y después fue adoptado como el Hijo de Dios. Ella le dice: no lo coloque a Cristo delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar, ¿sí? Él no tuvo propensiones a pecar.
Él no corrompió sus pasiones y propensiones naturales, no las corrompió ni las cultivó esas pasiones y propensiones para el mal. Por lo tanto, no se convirtieron en pasiones y propensiones pecaminosas como las que nosotros tenemos, a pesar de que Cristo tenía nuestra misma naturaleza. Bueno, dice Larson algo importante aquí. Esta expresión interesante, ni por un momento, pareciera indicar que Elena White estaba retrocediendo horrorizada debido al punto de vista anterior del adopcionismo. Tal vez ellos pudiesen contemplar con ecuanimidad la posibilidad de propensiones malignas, corrupción o aún pecado en la primera parte de la vida de Cristo. Pero ella no podía aceptar esta situación. Esto parece ser su preocupación principal en la carta del pastor Baker. Por eso le escribió. En ella, en esa carta, la hermana White afirma varias veces que Cristo no pecó, mencionándolo en un total de 10 veces, y condujo cuidadosamente la posibilidad aún de una única vez de ceder a la tentación por su parte. En ninguna ocasión hubo una respuesta a sus múltiples tentaciones, a las tentaciones de Satanás. Cristo nunca respondió a las tentaciones de Satanás. El tercer punto de vista adopcionista que enseña: como un resultado de su heroica lucha para alcanzar santidad, Jesús fue eventualmente adoptado para ser el Hijo de Dios. O sea que como Cristo luchó tanto para alcanzar santidad, entonces Dios lo adoptó y dijo, bueno, ahora sí te voy a volver mi hijo. Bueno, había diferentes opiniones en relación a cuándo sucedió esto. Algunos lo vieron como un proceso gradual, otros sienten que sucedió en el bautismo de Jesús y aún otros en su resurrección. Después de su adopción, la humanidad se unió con la divinidad. Problema grave, ¿cierto? Entonces, respecto a esto, fíjense que el adopcionismo no cree que cuando Cristo nace, su divinidad se reviste de humanidad. No, no creen en eso. Ellos creían que en algún momento de la vida, bien sea en su bautismo o en su resurrección, eh, Dios adopta a Cristo como hijo y que entonces en ese momento se une la humanidad con la divinidad. Error. Y contra eso la hermana White le escribe a Baker y le dice en la carta: el tiempo exacto cuando la humanidad se unió con la divinidad no es necesario que nosotros lo conozcamos. No es necesario. Fuera de este preciso y específico rechazo de los errores del adopcionismo en su carta al pastor Baker, Elena White se expandió en los temas de la divinidad y la preexistencia de Cristo y de su completa impecabilidad a través de toda su vida en el deseado de todas las gentes. Aquí hay una afirmación importante, hermanos. Algunos han estudiado la carta de Elena White al pastor Baker y tal vez, debido a una falta de familiaridad con los errores cristológicos del adopcionismo que ella estaba rechazando tan fuertemente, han tenido dificultad con la expresión que dice, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Todos aquellos que malentienden esta frase, ni por un momento hubo en él una propensión maligna, y que entienden o creen entender que con esto la hermana White estaba enseñando que Cristo no tuvo nuestras propensiones naturales con las que nacemos y que Cristo no tuvo una naturaleza caída como la que nosotros tenemos y por lo tanto Cristo vino con una naturaleza prelapsariana, inmaculada, como la de Adán antes de la caída, pues están cayendo en un error que se llama adopcionismo. Están repitiendo el error del pastor Baker. El pastor Baker, gracias a Dios, se arrepintió y se apartó, pero estos modernos teólogos y todos estos seguidores de esta teología no han entendido el contexto claro y por eso tienen problemas con esta frase. Nosotros ya sabemos qué significa ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Nosotros no entendemos nosotros no estamos entendiendo que cuando la hermana White dijo ni por un momento hubo en él una propensión maligna,
no estamos entendiendo que Cristo no haya tenido nuestras mismas pasiones y propensiones naturales, y menos estamos entendiendo que Cristo no haya venido con nuestra naturaleza caída. No estamos entendiendo que al leer esto, la hermana Falla haya dicho que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán, prelapsariana antes del pecado de Adán. Nosotros tenemos claro el contexto y entendemos a qué se refirió la hermana White cuando dijo, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Estamos entendiendo que Cristo vino con una naturaleza caída como la nuestra, que vino con pasiones y propensiones naturales, que esas propensiones y pasiones naturales no las cultivó para el mal y no se convirtieron en pasiones pecaminosas malignas. Por lo tanto, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bueno, algunos han visto en esta evidencia que ella creía que Cristo asumió en su encarnación la naturaleza de Adán antes de su caída. Han visto esto en esta frase. Otros, comparándola con sus comentarios al respecto en el deseo de todas las gentes, han llegado a la infeliz conclusión de que ella hizo comentarios a ambos lados de ese caso en particular. O sea que la hermana Juárez enseñó las dos cosas, dicen ellos. Bueno, una vez que se reconoce que la carta Baker es una refutación punto por punto del adopcionismo, en el cual el pastor Baker aparentemente estaba envuelto a través de sus lecturas en la iglesia de los padres de la iglesia, ¿cierto? Su línea de razonamiento en esta carta se hace cristalinamente clara y ciertamente no se nos requiere que usemos un fragmento de una carta personal a un pastor en Tasmania para compensar sus declaraciones en relación a la naturaleza humana de Cristo tal como se encuentran en el deseo de todas las gentes, la cual claramente es su posición cristológica más clara y consciente enviada a todo el mundo. Hacer eso sería una hermenéutica cuestionable para decir por lo menos. ¿Sí? Bueno, aquí voy a concluir. ¿Cuál es la conclusión de la carta Baker? ¿Cuál es la conclusión del análisis de la carta Baker de acuerdo al pastor Lazo? La conclusión es la siguiente. Es la conclusión de este escritor, Ralph Larson, en su libro La palabra se hizo carne. Es la conclusión de este escritor que un uso cuidadoso de los principios hermenéuticos correctos harían imposible usar la carta Baker para compensar el libro El deseo de todas las gentes. La carta Baker no reemplaza el deseo de todas las gentes. En el deseo de todas las gentes se enseña la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Y ese deseo de todas las gentes es un libro que ella escribió dirigido a toda la iglesia, a todo el mundo. Esta carta era una carta personal, privada, enfrentando un problema que se llama adopcionismo. Una comparación de la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída, tan distinta de la naturaleza del hombre después de la caída, simplemente no fue el propósito de la escritora. Hermanos, en la carta que la hermana Juan le escribe a Baker, el propósito de esa carta no era comparar la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída. No era el propósito de ese comparar esas dos naturalezas, ¿sí? Simplemente ese no fue el propósito de la escritora. La hermana Juan estaba amonestando contra el adopcionismo al pastor Baker. Ella estaba aparentemente respondiendo a las necesidades de un problema completamente diferente, los infelices envolvimientos del pastor Baker con los errores cristológicos del adopcionismo. Esa es la conclusión. Y la evidencia ciertamente no requiere que acusemos a Elena White de hablar a ambos lados del asunto en relación a la naturaleza humana de Cristo. Cuando los principios hermenéuticos apropiados son aplicados, sus escritos en ese particular son claros, consistentes e inequívocos. ¿Qué son los principios hermenéuticos? No son aquellos principios de Hermes pagano como los que cree la iglesia adventista. Los principios hermenéuticos son aquellos principios que enseñan que para entender algo de la hermana White, tenemos que leer a la hermana White en todo su contexto
porque ella al hablar en todo el contexto explica ese poquito que no podemos entender. La hermana White se explica a sí misma, así como la Biblia se explica a sí misma. Pero los teólogos la interpretan a la hermana White y al interpretarla tuercen la verdad. Cualquiera y todas las tentativas para trazar una línea demarcatoria entre la naturaleza humana de Cristo y nuestra naturaleza humana puede ser destrozada a través de esta simple pero profunda declaración, dice Larson. Hermanos, todos aquellos que están trazando una línea de separación, separando la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza humana que nosotros tenemos al nacer, toda esa línea, esa barrera que están poniendo para separar las dos naturalezas, la de Cristo con la naturaleza humana caída que nosotros tenemos, se puede derribar con esta sola afirmación, cuando la hermana White dice en la carta 106 de 1896, justamente aquello que usted puede ser, él lo fue en naturaleza humana. Justamente aquello que usted puede ser, él lo fue en naturaleza humana. Cristo fue como uno de nosotros. ¿Cómo? En naturaleza humana, caída. Sintió las mismas tentaciones de Satanás, las mismas tentaciones con las que Satanás nos trata de tentar a nosotros, las usó para tentar a Cristo. Hay una diferencia. Él siendo humano como nosotros, con naturaleza caída, para la gloria de Dios, resistió y venció. Y ahora Él ha dejado ejemplo y es nuestro modelo, es nuestro ayudador. Y nos dice, así como yo he vencido, tú puedes vencer. Y nuestra arma tiene que ser el escrito está, hermanos, con la ayuda de Dios. Hasta aquí hemos avanzado, hermanos, en el asunto del análisis de la conclusión de la carta Baker. Este tema de la explicación de la carta Baker ya lo estudiamos en nuestra clase pasada, ¿verdad? Antepasada, ¿sí? Y no es necesario que lo volvamos a repetir, porque ya lo estudiamos y está grabado en los temas. ¿Qué nos queda para seguir estudiando en el próximo estudio? Con esto cerramos el capítulo de la carta Baker, su análisis, lo que contenía, los problemas y el análisis que hace Larson en el libro. Ahora vamos a ir en nuestro próximo estudio, ¿cierto? Vamos a ir a los registros de la historia, ¿sí? De 1852 a 1894, todo lo que la hermana White enseñó acerca de la naturaleza caída de Cristo en el periodo anterior a la carta Baker. Ese será nuestro próximo tema de estudio. Hermanos, el Señor los bendiga. Para la gloria de Dios, entonces, terminamos acá. Vamos a dar espacio para que continúe nuestra hermana Ángela. Yo no sé, hermanos, si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto, o si gracias a Dios podemos decir que quizás con la ayuda de Dios podemos tener claridad al hacer la presentación de este tema. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta, apreciados hermanos? No, hermano, todo está muy bien explicado, todo está muy bien. Dios lo Bueno, bendiga por todos estos estudios tan hermosos. perfecto. Bueno, para la gloria de Dios. Esperamos que así sea para todos. Que Dios los bendiga, hermanos. Entonces, Amén. continuamos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga, hermanitos. Amén.